hablar un poco acerca de una mujer, es una mujer anónima, y es interesante acerca de esta historia, y si llevas tiempo en North Place, me has escuchado esta plática, pero sentí que luego de la semana pasada era un buen punto de conexión. La semana pasada hablamos acerca de Jesús, ¿se acuerdan de eso? Y hablamos y dijimos que Él era el alfa y el omega, y que independientemente de la circunstancia en la que estuviéramos, Él era como el sujetalibros, y cuando yo sé que Dios ha estado en mi pasado, Él está en mis transiciones y en momentos de complicación y de incertidumbre y de dificultad, yo sé que Él va a estar al final. Yo puedo atravesar esas dificultades con una perspectiva fundamentalmente bíblica y con una paz que sobrepasa el entendimiento y no está basada en lo que está ocurriendo ni está basada en mis emociones, sino que puedo centrarme en que en Él está la victoria. Y leímos el Salmo 118, hicimos referencia a Mateo 26, donde fue la última cena, se instituye la Eucaristía, lo que nosotros conocemos como la comunión, la Santa Cena, la Eucaristía. Y en ese momento dice que cantaron un himno al final del capítulo 26, creo que es el verso 30, dice que cantaron un himno y salieron. Todos sabemos que cuando Él salió de esa última cena en la cual estaban celebrando la Pascua judía, fueron al jardín de Getsemaní. Jesús sabía la agonía, ahí fue donde lo entregaron, lo traicionaron y nosotros sabemos lo que ocurrió jueves, viernes y sábado de esa semana, ¿verdad? Y una de las cosas que descubrimos fue que sabemos el salmo que Él leyó porque básicamente la estructura de la Pascua judía es la misma hoy, en esencia, que lo que fue 2000 años. Y leen un sinnúmero de salmos y cantan unos salmos, y ese salmo que ellos leyeron fue el 118. Y una de las cosas que Jesús dijo, viviré y no moriré. Y si tú lees el salmo que lo leímos la semana pasada, básicamente fue la reacción de Jesús ante el momento de la confusión. La reacción de Jesús ante el momento de la traición. La reacción de Jesús ante la imposibilidad, ante la agonía y ante el reto. Literalmente el Vía Crucis que Él iba a vivir en las próximas horas y en los próximos días. Él básicamente a través de la palabra, a través de recitar y cantar el Salmo 118, básicamente fue lo que dijo: yo sé qué tengo que hacer en mi momento de confusión. Yo sé cómo reaccionar en mi momento de confusión. Hoy vamos a ver la historia de una mujer que ni tan siquiera nos da su nombre. Y es interesante porque ese detalle en particular de la descripción y del escrito y del registro en el canon bíblico me pareció interesante porque el hombre, los demás personajes que están, el profeta Eliseo que está incluido, se incluye su nombre y se incluye el nombre del sirviente, pero no se incluye el nombre de la mujer. Lo cual me pareció interesante porque nos da a entender que una mujer que aparentemente parecía ser anónima, y es fácil llegar a este lugar hoy y sentirse anónimo. Es fácil venir a la iglesia y pensar que pasamos por desapercibidos. Es fácil venir a la iglesia y pensar que nadie me conoce. Es fácil pensar que me han ignorado o que me han pasado por alto o que realmente no me conocen. Pero lo que me da a entender este pasaje en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 8 al 36 es que aunque nadie sepa tu nombre, Dios sabe tu nombre. Él conoce tu nombre, Él conoce tu circunstancia, Él conoce tu agonía, Él conoce tu confusión, Él conoce tu crisis, Él conoce tu dolor y Él conoce, sin embargo, el sueño y el propósito que Él tiene para ti. Y eso es lo primero que vemos como descripción de este pasaje. Dios no se ha olvidado de ti. Él conoce tu dirección, tu situación y más que nada conoce tu destino y sabe exactamente lo que tú estás atravesando y lo vamos a ver mientras lo examinamos. Lo que vamos a ver hoy y lo que ha sido mi oración cuando quise contrastar la semana pasada con la plática de hoy es que ¿qué hacemos cuando hay momentos de confusión? ¿Qué hacemos en momentos de transición? Y vamos a mirar la jornada de esta mujer y hay 3 etapas específicas que ella vive en su momento de mayor confusión y de una gran pérdida. 3 etapas específicas que yo siento que nos van a servir a nosotros como un GPS.
Nos van a servir a nosotros como ese sistema de posicionamiento global. Usted sabe lo que le hace el GPS. Cuando usted no sabe dónde ir, el GPS lo guía básicamente cada vuelta y cada jornada y calle por calle. Así debe ser la Escritura para nosotros. No un libro distante del cual no entendemos, sino un manual práctico que nos guía en cada área de nuestras vidas. Y esa ha sido mi oración hoy, que nosotros aprendamos cómo esta mujer reaccionó y respondió ante la confusión. Esta mujer claramente era una mujer rica, lo sabemos porque lo describe el pasaje. Era una mujer con buenos bienes materiales, era una mujer casada, era una mujer que no tenía hijos y era una mujer que vivía en un pueblito que se llamaba Sunem. Ella vivía en un pueblo que se llamaba Sunem y es lo único que sabemos de ella, que era la sunamita. Inclusive le dicen la sunamita, como decirle la mexicana o la colombiana o la ecuatoriana o la salvadoreña. Así está registrado en el pasaje. Ella era la sunamita, pero esta mujer sunamita tenía unas particularidades que de nuevo nos enseñan cómo vivir en momentos de reto y en momentos de dificultad. Ella se dio cuenta que Eliseo era, digamos, el pastor general del área y él iba de comunidad en comunidad y él iba predicando. En el Antiguo Testamento se conocían como los profetas. Él era uno de los profetas. Él hablaba la voluntad de Dios hacia el pueblo. Él confrontaba al pueblo con su propio pecado, pero no para castigarlos, no para advertirles de castigo, sino para advertirles de consecuencia si no cambiaban la ruta que llevaban o el camino en el que llevaban. Y esta mujer se da cuenta que Eliseo había pasado varias veces por Sunem y le dijo al esposo: ¿sabes qué? Nosotros tenemos una casita aquí de 2 pisos y en ese segundo piso no hemos hecho nada. ¿Por qué no construimos un cuartito? Y él estuvo de acuerdo con ella, se fue y construyeron un cuarto y ella se fue a la Walmart y compró una cama, compró una silla, compró una lámpara. Cama, silla y lámpara. Y dijo, y una mesa. Cama, silla, lámpara y mesa. Y usted dice, ¿cómo usted lo sabe? Pues porque leí en 2 de Reyes capítulo 4, verso 8 en adelante. O sea, está ahí registrado. Pero te estoy dando un trasfondo para cuando entremos en qué le estaba ocurriendo a ella, podamos ver qué le había ocurrido a ella anteriormente. Y con esto lo que vemos es que ella hizo espacio para Dios. O sea, deja que esa se asiente ahí por un momento. Ella hizo espacio para Dios. Y tú sabes que cuando tú haces espacio para Dios, Dios llena ese espacio de Él, de su presencia, de su gracia, de su amor y de su palabra y de su guía para cada área de tu vida. Ella hizo espacio para Dios y Dios hizo espacio para ella. Y es lo que vamos a ver en los próximos versos. Ella creó ese espacio y como consecuencia se da cuenta que Dios está a punto de hablarle. Muchas veces decimos, es que yo no escucho la voz de Dios. No escuchamos la voz de Dios porque no hemos creado espacio para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios en primera instancia la escuchamos a través de su palabra escrita. Si no leemos su palabra es bien difícil escuchar su voz. No abrimos nuestro corazón a Él, no oramos, es difícil escuchar de su voz. Él nos habla a través de la oración. La oración no es otra cosa que una conversación con Dios. La oración no es una cosa que usted va y usted le dice todo lo que quiera, se paró y se fue. Yo me imagino que a veces Dios se queda y dice, pero me dejó con la palabra en la boca. O sea, es como si yo fuera donde usted lo saludara, le dijera todo lo que le tengo que decir, me doy la vuelta y me fui. Y usted va a decir, ¿y qué le pasó? Así muchas veces pasa con nuestras oraciones. Le decimos a Dios nuestras quejas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros dolores. Ok, me voy porque tengo que salir al trabajo, nos vemos. Amén. Y ahí lo dejamos. No hay momento de reflexión, no hay momento de meditación, no hay momento de pausa. Así que lo que estamos viendo es que ella hizo espacio para Dios y Dios le habló. Segunda de Reyes, capítulo 4, voy a leer de los versos 11 al 13. Mira lo que dice. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem. Ya te dije lo que era Sunem y te dije por qué volvió a Sunem. Y subió, ¿a dónde? A ese cuarto. ¿Cuál era el cuarto? El cuartito que ella le había preparado un tiempo antes. Él subió al cuarto para descansar. Entonces él le dijo a su sirviente Giesi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Y cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi,
agradecemos tu amable interés por nosotros. En otras palabras, usted cosecha lo que siembra. Ella había sembrado hospitalidad, cariño, amor, servicio, y en respuesta Eliseo básicamente le estaba diciendo: tú has hecho tanto por nosotros, nos has mostrado tanto, que ahora déjanos hacer algo por ti. Eso fue lo que básicamente le estaba diciendo. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Tú quieres que yo hable con gente de influencia? Yo conozco al rey, conozco al comandante del ejército. En otras palabras, conozco gente en lugares de posiciones de autoridad y de influencia. ¿Con quién quieres que te conecte? O sea, ¿qué palanca necesitas? ¿Qué necesitas para ayudarte? Porque estamos agradecidos. La respuesta de ella, o sea, en otras palabras, ¿qué puedo hacer por ti? Esa es la pregunta que le hace Eliseo, y esa es la pregunta que Dios nos hace a muchos de nosotros hoy. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuál fue la respuesta de la tsunamita? Estoy bien, gracias. Usted sabe cuando alguien de pasillo le pregunta ¿cómo estás? Y usted tiene una retragila de problemas que es así de largo, y alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta? Estoy bien. Gracias, pero si supieras, si tuvieras tiempo, por lo menos un mediodía para contarte todo lo que te podría contar. No, pero estoy bien. Así mismo fue la reacción de esta mujer, pero aparentemente parecería simple, pero es una respuesta mucho más profunda porque la vemos en los próximos versos. No, contestó ella, no, mi familia me cuida, yo estoy bien, todo está bien, gracias. Básicamente gracias. Pero la cosa no se quedó ahí. En el verso 14, más tarde, pasó el rato y como que algo todavía le incomodaba a Eliseo y todavía no se sentía satisfecho con esa respuesta. Y él le vuelve a preguntar a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella le dijo que estaba bien, que no necesitaba nada. Entonces él le pregunta al empleado y le dice, ¿qué podemos hacer por ella? Y él básicamente le dice, ella es casada, sabes que ellos son casados, pero no tienen hijos. El hijo representaba abundancia, el hijo representaba perpetuidad para la familia, el hijo representaba honra y en estas culturas representaba que la familia estaba siendo favorecida por Dios. En aquellas culturas no solamente era el dolor de una mujer al no poder tener hijos, sino que era la afrenta porque la cultura muchas veces le decía, tú has perdido el favor de Dios y por eso no tienes hijos. ¿Usted se imagina? Tener la angustia y el dolor personal y encima de eso el peso de la cultura. Simplemente para darte una idea. Y eso era donde ella estaba en esa situación. Su esposo estaba viejo, dice, y no habían tenido hijos. En el verso 15, Eliseo le dice, llámala de nuevo. Llámala de nuevo. Vete, búscala y llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta. La puerta representa el lugar donde Dios quiere hablarte. Pero ocupó que ella se parara en la puerta. ¿Están conmigo hasta aquí? La puerta representa el lugar donde Dios quiere hablarte. Mientras Eliseo le dijo, porque usted me dice, ¿por qué yo lo sé? Pues porque es lo que pasa en el verso 16. O sea, muchas veces lo que hay que leer el pasaje y el pasaje te lo da. El año que viene por estas fechas tendrás un hijo en tus brazos. ¿Usted se imagina una promesa como esa? De infertilidad a fertilidad. Esta mujer lo que representa es ese proceso de infertilidad, ese desierto, esa sequía, ese lugar donde uno no se encuentra porque ni es lo que era, pero tampoco es lo que va a ser. Y ella está en esa incertidumbre continua y de la nada, ella no lo pidió, de la nada él le dice, para esta fecha del año que viene, ya tú vas a tener un hijo en tus brazos. La respuesta de ella es lo que a mí me parece impactante. Mira lo que ella dijo. En lugar de decir aleluya, gloria a Dios, qué bueno, esto era lo que yo siempre he querido. Le dijo, no, Señor mío, le dijo. No, Señor mío, exclamó. O sea, que un grito significa, le salió del alma. Le salió del alma y no. No quiero hablar de eso. Usted ha estado ahí cuando la angustia y la dificultad y el tiempo ha pasado y se ha metido la incredulidad y el dolor y se han entremezclado porque las cosas no han salido como tú querías, y cuando alguien te da una palabra de afirmación y de aliento positiva, te dicen no quiero hablar de ese tema.
Pero mira lo que ella le dijo: no, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios. En otras palabras, yo reconozco tu autoridad, yo reconozco tu postura religiosa y sé quién tú eres. Te he recibido en mi casa. Pero le dijo: no me engañes, no me engañes ni me des falsas esperanzas. ¿Qué había pasado con esta mujer? Ella había tomado sus sueños de tener hijos, ella había tomado sus sueños de fertilidad, ella había tomado sus sueños de un futuro distinto y los había empacado y los había metido al baúl de los recuerdos. Y había dicho: de aquí en adelante yo no quiero hablar más de este tema porque oré lo suficiente, pedí lo suficiente, esperé lo suficiente y ha dolido demasiado porque no se ha dado en mi tiempo ni en mis circunstancias. Piensa en esto, porque muchas veces hay cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros y más que nada en nosotros. Pero como ha pasado el tiempo, lo metemos al baúl de los recuerdos y ya no queremos orar así. No queremos pedir así. No queremos creer así. ¿Usted está conmigo? O sea, está bien clarito ahí: Señor mío, no me engañes ni me dé falsas esperanzas. En otras palabras, ya yo he orado, ya yo he creído y me he desilusionado, he terminado en desilusión. Hoy yo siento Dios te está mandando a llamar para que te pares en el lugar donde Él quiere hablarte. Para que te pares en el lugar donde Él puede reavivar los sueños, donde Él puede soplar vida de nuevo a esos sueños que has puesto en el baúl de los recuerdos y los cuales ya no quieres hablar más de ellos. La tsunamita dijo: yo no quiero volver a creer de nuevo. No quiero volver a creer de nuevo. No quiero hacerme de ilusiones del trabajo. No quiero hacerme de ilusiones de que mi matrimonio se va a restaurar. No quiero volver a hacerme de ilusiones del ministerio que una vez soñé, o del trabajo que una vez soñé, o de la pareja que una vez soñé. No quiero volver a ilusionarme. No, que voy a tener casa un día. No quiero volver a creer que tú vas a sanarme. No quiero volver a creer porque he orado ya con tanta fe. Mi adicción, mi matrimonio, mis retos, mis dificultades, que voy a ir a la universidad, ya no quiero soñar con eso más, que voy a tener un bebé, ya no quiero ni orar ni quiero hablar del tema. La tsunamita colocó su sueño en el baúl de los recuerdos, pero ahora está parada frente a la puerta de las posibilidades. Está parada frente a la puerta, frente al hombre de Dios, destruida, no puede articular, no puede hablar, no puede decir. Lo único que puede decir cuando le pregunte es: estoy bien. Porque si empiezo a hablar, empiezo a llorar. ¿A usted le ha ocurrido eso? Que usted no puede decir nada, porque no tiene ni la capacidad, ni las fuerzas, ni la fe para volver a hablar de eso. Pero de la puerta, usted sabe que la puerta nos lleva al pasillo, ¿verdad? Así que ella está parada en la puerta, abre el baúl de los recuerdos, abre la caja de la posibilidad y recibe su milagro. Recibe el milagro y en menos de un año tiene su hijo. Pero en el verso número 18 ocurrió lo que ella no quería que ocurriera. Ocurrió lo que ella se sospechaba podía ocurrir cuando le damos el control a Dios de nuestras vidas. Le damos el control a Dios y Él toma el control de nuestras vidas, pero ya no soy yo quien la controlo ni controlo la velocidad. El verso 18 dice: cierto día el niño, ya más grande, en otras palabras, había pasado varios años, el niño de sus sueños, el niño de su vejez. No hay padre que quiera más a un hijo que la gente que paren viejos. ¿Usted los ha visto? Usted ve gente ya que le pasó su edad de parir y tienen un bebé, un hijo y un nieto, y muchachos se vuelven locos. Imagínate, así estaba esta mujer con ese hijo. Y el niño, ya más grande, salió para ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Tenían una granja, te había dicho, tenían tierras, tenían riqueza, eran granjeros, y él fue a ayudarlo en el trabajo con los cosechadores. Y el verso 19 nos dice que de repente empezó a gritar y dijo: me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y él, como buen papá, le dijo: vete con tu mamá. Yo tengo la mejor cura, vete donde tu mamá. Le dijo a uno de los sirvientes: llévalo a la casa junto a su madre. La mamá lo tomó en brazos y lo sostuvo en su regazo hasta el mediodía. Pasaron varias horas y el mediodía el niño falleció. Usted se imagina el dolor, la angustia de esta mujer. Esa era la misma razón por la que ella no quería volver a ilusionarse.
Esa era la misma razón por la que ella no quería tener esperanzas, pero cuando ella pasó de la puerta, lo que no sabía es que ese milagro la iba a llevar a un pasillo de transiciones, de retos y dificultades que ella nunca jamás pudo imaginarse o haberse imaginado. ¿Sabes que muchas veces Dios nos quita el control, o sea, fuera de nuestras manos, nos quita el control para que confiemos en Él y no en nosotros? Muchas veces Dios nos quita sea un trabajo, sea un área, sean tantas cosas en nuestra vida que nosotros parecemos que estamos en control, pero Él nos quita el control para que confiemos en Él y no en nosotros. Y ella está a punto en este momento de la historia de pasar por una de las situaciones más confusas posiblemente de su vida, una de las temporadas más confusas de su vida, pero esta mujer nos enseña tres cosas. Ella tenía básicamente, yo pienso que reglas en su vida. Y ella tenía tres reglas al momento en que murió su hijo. Los que somos padres sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. Imagínate que fallezca un hijo. Y los de ustedes que han tenido el dolor y la angustia de ver uno de sus hijos fallecer. El verso 20 dice, el niño murió. Estoy seguro que con la muerte de ese niño murieron sus sueños, murieron sus posibilidades y se le arrancó una gran parte de su vida. Pero esta mujer, en un momento en el que yo pensaría que nos volvemos locos, ella reacciona de una manera totalmente diferente. Ella reacciona en un momento de transición, en un momento de confusión. Escucha esto porque de aquí es que aprendemos. En un momento cuando las cosas no están saliendo como ella esperaba, ella usó la primera regla, no cargar con el muerto por el pasillo. Ella sabía que ella no podía cargar con el muerto por el pasillo. ¿Cuántos de nosotros se ha muerto algo en nuestra vida y seguimos cargando ese muerto por el pasillo? Yo recuerdo a mis hijos cuando eran pequeños asistían a una escuela que se llama Harmony Charter School aquí en Garland. Y en la escuela de Harmony, la primera escuela que tenían era de hecho una iglesia que la habían convertido en una escuela. Y los pasillos eran tan y tan angostos que no le permitían caminar con su mochila por los pasillos. Y no le permitían caminar con sus mochilas con los pasillos porque eran angostos y iban a interrumpir el flujo. ¿Estás conmigo? Iban a interrumpir el flujo de estudiantes que iban de un lado al otro. Y le tenían la regla, usted pone su mochila en el locker, la deja allí por la mañana y no la levanta hasta que se vaya a su casa por la tarde. Y esta mujer sabía que ella no podía cargar con el muerto por el pasillo. El verso 21 dice, ella lo subió, refiriéndose a su hijo, ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. ¿Usted está conmigo? Ella lo llevó al cuarto donde Dios le había hablado con claridad. Ella llevó su momento de confusión. Esto es interesante porque la mayoría de nosotros no regresa al lugar de la promesa, regresa a las redes sociales. O regresa a la conversación con la gente. Pero ella sabía que en un momento de confusión, en un momento donde las promesas de Dios no tenían sentido, en un momento donde el reto y la dificultad era tan grande, donde la promesa había muerto, donde había confusión, donde ella no podía comprender lo que estaba ocurriendo, ella decidió tomar su situación, o sea, su hijo muerto, y llevarlo al lugar de la promesa. Ella llevó su confusión al lugar donde Dios le había hablado con claridad. Ella llevó su confusión no a la Facebook, no al Instagram, ni al Twitter. Ella no dijo, mira que Dios me prometió y me dijo y ahora se murió el hijo y tantas cosas. Y así a veces actuamos muchas veces. No, ella llevó su confusión al lugar donde Dios le habló con claridad. En su estado emocional, en la mente como la tenía, ella lo levantó y dijo, lo único que sé hacer es llevar mi confusión al lugar de claridad y al lugar de la promesa. Muchas veces no hacemos eso y seguimos cargando al muerto por el pasillo. Es tiempo de ir al lugar donde Dios nos habló. Lo segundo, te dije que tres cosas que ella hizo. Lo segundo, ella aprendió que no iba a hablar acerca de lo que no entendía. No iba a hablar acerca de lo que no entendía. Ella mandó un mensaje al esposo. Mira el verso 22, dice, después le envió un mensaje a su esposo. Mándame uno de los sirvientes, mándame un burro para que yo pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida.
El esposo, como buen esposo, le pregunta, ¿para dónde tú vas hoy? Digamos que era martes o a lo mejor jueves. ¿Por qué vas a ir hoy, en otras palabras, a la iglesia? ¿Por qué ir hoy?, le preguntó él. Ni es festival de luna nueva, ni es día de descanso. En otras palabras, el día de descanso era cuando iban a la iglesia. Su sábado era nuestro domingo. Le dijo, no es domingo, no hay actividad especial en la iglesia. ¿Para dónde tú vas y por qué vas para allá? Ella respondió, no importa. La versión que estamos leyendo. De hecho, la versión Reina Valera antigua, ella le respondió y le dijo, shalom, paz. ¿Usted sabe lo que la palabra shalom significa en hebreo? Es una paz que no proviene de las circunstancias, sino que es una paz en todas las áreas de tu vida. Se le acaba de morir el hijo y él le dijo, ¿por qué vas a ir a la iglesia? Y él le dijo, tranquilo, todo está bien. Todo está bien, paz. Quédate tranquilo, dice la Reina Valera del 95. Estoy viendo distintas traducciones al español. Dios habla hoy y dice, no te preocupes, yo vuelvo enseguida. No te preocupes, habla de dos cosas. Hay fe. Y ella no se iba a poner a hablar de lo que no entendía. Porque cuando tú vas atravesando una etapa de confusión, estamos confundidos. Y la gente que está atravesando etapas de confusión, que van contigo por el pasillo, también están en etapas de confusión. Entonces un confundido, hablándole a otro confundido, se ponen a hablar y terminan en peor lugar que como comenzaron. Ella había aprendido la segunda regla. Yo no voy a hablar acerca de lo que entiendo, de lo que no entiendo. Todo está bien, todo está chévere, todo está tranquilo. Ella no se empezó a gritar, me hirieron, me lastimaron, me engañaron, vengan acá, vean las fotos. No, mientras vas cargando y mostrando tus heridas a los demás, mientras sigues hablando y mostrando, no vas avanzando. Y esto hay un contexto. Yo estoy hablando de la persona que habla, cualquiera que se le pegue, le cuenta su historia y le cuenta todo. La de ella, la del tío, la del marido, la de los hijos y la de todas las generaciones. No, eso es lo que está hablando. No estoy hablando que en un contexto de consejería, en un contexto de mentoría, en un contexto de coaching. Claro que ahí es el lugar y el momento para hablar. Pero estoy hablando de ponerse a hablar de lo que no entendía. Mientras nosotros hablamos, mostramos y no avanzamos, vamos retrasando nuestro propio proceso. Vamos retrasando nuestro propio proceso. Ella no sabía lo que estaba ocurriendo. Esto sí es cierto de las conversaciones de pasillo. Nosotros todos nos han herido, todos hemos sido heridos. Los sentimientos sí son válidos, pero el punto es que cuando estamos así, no estamos en el lugar correcto para hablar. En el pasillo las emociones están a flor de piel. En las transiciones y en la incertidumbre, las emociones están a flor de piel por la traición, porque no es justo, porque te ignoraron, porque te maltrataron en el trabajo, porque un negocio no salió como debía. ¿Y qué hace mucha gente? Déjame contarte. ¿Te enteraste? Déjame contarte. O si no, te voy a decir esto, pero a modo de petición de oración. Este es el punto. La gente en las transiciones van a diferentes lugares, no van al lugar donde vas tú. La gente en los pasillos y en momentos de confusión, tú no los debes seguir ni los puedes seguir porque van a lugares diferentes. En el pasillo es tiempo de guardar silencio. Segunda de Reyes 4:24 dice, entonces ensilló el burro, sigamos con la historia, ensilló al burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso. En otras palabras, no te detengas. No te detengas a menos que yo te diga. No te detengas, vamos adelante y hasta que yo te lo diga, no te detengas. Había algo en este momento que ella sí sabía y era, yo voy a ir al lugar donde está el hombre de Dios. No me voy a detener, no me voy a retrasar, no voy a ir de forma lenta. Ella sabía la tercera regla, ¿cuál era? Las transiciones no son el lugar para detenernos. Las transiciones son un lugar de pasada. Las transiciones son como un pasillo. No se supone que hagas una casa en el pasillo. Hay gente que, y esto es fácil decirlo, pero difícil hacerlo cuando la etapa de transición ha durado varios años. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y usted sigue en esa incertidumbre, en ese reto y en esa dificultad. Y cuando no sabes dónde vas a ver, cuándo es la salida, ni dónde está la salida. Pero en la transición no es tu destino. La transición no es tu destino. Ahora, hay gente que ha hecho del pasillo su destino.
Y hay gente que saca los muebles y el sillón reclinable y la taza de café y la cafetera y se sientan con otros que están en transición y han hecho su casa en el pasillo y han arrastrado su familia y han arrastrado sus amistades y tienen tremenda fiesta y están todos confundidos. Y ninguno sabe para dónde va, ninguno tiene un sentido de un norte, pero están todos allí. Y la miseria le encanta la compañía. Entonces se sienten y como hay café y hay comida, allí se sienten bien. No le permitas al enemigo que te dé una dirección permanente donde Dios dijo que solo estás de pasada. No permitas al enemigo, a Satanás, al enemigo de tu alma, o no te des tú misma una dirección o tú mismo una dirección permanente donde tú solo estás de pasada. Ella dijo: ensilla el burro, que nos vamos y no te detengas hasta que lleguemos al lugar donde tengamos que llegar. Y el verso 27 dice así: sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Y Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho lo que le pasa. Esto es interesante porque se acuerda en los primeros versos, Dios le dijo a Eliseo cuando ella no podía hablar, Dios habló por ella. Pero ella está en el lugar ahora donde ella ha luchado, donde ella ha crecido, donde la transición, las dificultades y los retos han fortalecido su fe, su carácter, su sentido de integridad. Ella ha luchado y ahora ella está en un lugar que cuando le preguntan ¿qué te ocurre? Te voy a decir exactamente lo que me ocurre. Mis sueños están muertos, mi hijo ha muerto. Cuando tú atraviesas pasillos, desarrollas fe, persistencia y confianza. Aprendes, creces y te fortaleces. Tus dificultades no van a destruirte, tus dificultades te van a hacer más fuerte. Tus dificultades, y Dios va a utilizar esos momentos. No es que Dios no trae esas dificultades a tu vida. Muchas veces son las decisiones de otras personas, muchas veces son las decisiones tuyas, pero muchas veces y siempre Dios lo va a utilizar para glorificarse Él. Ella le explicó a Eliseo y a Giesi que el niño había muerto. Y el verso 34 al 36 te da la historia. El niño regresa a la vida. El niño regresa a la vida y nosotros pensaríamos: es un milagro, o sea, es algo extraordinario que ese niño haya sido resucitado. El milagro ocurrió en el cuarto donde ella había dejado el problema, acuérdate de eso. El milagro ocurrió en el lugar. Y tú pensarías que ese es el final de la historia, el final feliz. Pero hay otro elemento más que nos enseña. El niño volvió a la vida, llegó una hambruna al lugar, al área, a Sunem, y pasaron 7 años. Y ella tuvo que salir. ¿Te acuerdas que era una mujer con tierra y su familia tenían tierra, tenían riquezas? Tuvieron que dejarlo todo, salir de allí, porque el hambre y la crisis económica, la crisis social, los había llevado a irse de allí, dejar todo atrás e irse de allí. Pero tú sabes que Dios siempre redime nuestro dolor. A lo mejor tú estás en una circunstancia y tú dices: yo no sé por qué estoy aquí. O sea, esto no me lo merezco, no sé por qué estoy aquí, estoy confundido, no sé por qué estoy aquí. Esta crisis, esta dificultad, este reto, no sé lo que está ocurriendo, no sé qué está pasando. He perdido el trabajo varias veces, pensaba que este era el que era, estoy en un lugar donde no me siento al que pertenezco, no entiendo todo lo que me ha ocurrido, la injusticia, el maltrato, el rechazo, las dificultades, tantas cosas que nos ocurren a través de nuestra vida. Y así estaba ella. Pero no solamente hay puertas y hay pasillos, sino que hay portales. ¿Usted sabe lo que es un portal? Por lo menos en la internet usted entra a un mundo de posibilidades a través de un portal. Usted entra a un portal, a una dimensión en la cual usted no podía predecir lo que iba a ocurrir ahí. Y es lo que está a punto de ocurrirle a esta mujer. Ya uno pensaría, le pasó lo suficiente, pero en el capítulo 8 de Segunda de Reyes nos describe qué ocurrió varios años después. Después de su lucha de infertilidad, luchas y dificultades y desánimo y desilusión, Dios permitió que su vida fuera reconstruida. En Segunda de Reyes capítulo 8, pasas 2 o 3 páginas más adelante o le das con el dedo más adelante en tu pantalla digital, y el verso 4 del capítulo 8, mira lo que dice.
Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giesi, el sirviente, el hombre de Dios. O sea, te está recordando quién era Giesi. Y acababa de decirle, cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Giesi era el sirviente de Eliseo. Cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, exclamó Giesi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. El rey le pregunta y le dice, ¿es cierto? Y ella le contó la historia. Ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer lo recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. ¿Usted ve lo que está ocurriendo aquí? Ella está en un momento de esterilidad y dificultad. Dios le da el sueño, le cumple el sueño muere, lo trae a la vida. Luego ella continúa con su vida, experimenta, tiene una experiencia difícil en su vida, lo pierde todo. Usted sabe lo que es todo, ¿verdad? Todo es todo. Todo es todo, ella lo pierde todo, tiene que salir de su tierra, ahora está como emigrante, pasan por lo menos, al menos 7 años, que fueron los 7 años de hambruna, y yo sé que ella estuvo unos años antes de la hambruna. O sea, y ella se viste de valentía, no sabía que iba guiada por Dios, y llega al palacio. Usted se imagina, usted llegar a la Casa Blanca y decirle al presidente, pues yo perdí mi tierrita y mi casa porque nos tuvimos que ir cuando la economía estuvo mala bajo la administración anterior. ¿Usted se imagina? Ella así llegó al palacio. ¿Qué probabilidades tenía? Yo me imagino que mínimas. Pero ella estaba a punto de atravesar un portal. En otras palabras, ella iba a entrar en una dimensión que ella jamás se imaginaba. ¿Cuáles son las probabilidades de que estuviera ella más de 7 a 10 años después, Giesi y el rey en la misma sala? Y que Giesi estuviese hablando acerca de ese milagro en específico, cuando él pudo hablar de la viuda y del aceite y de tantos otros milagros que pudo hablar de la vida de Eliseo, pero estaba hablando acerca de una mujer sin nombre y anónima y de cómo Dios había resucitado al niño. Y él está contando la historia, ella se aparece y el rey le dice, es cierto, o sea, tú puedes ver, el rey está tan confundido y anonadado como todos los demás, porque Giesi dice, ella es de quien precisamente te estoy hablando. ¿Te ha pasado que tú estás hablando de alguien y de repente se presentan ahí como que se te erizan los pelos? Porque por lo menos espero que estuviera hablando bien de la persona, porque malo es cuando estás hablando malo y se te aparecen en la puerta. Pero eso no era lo que estaba pasando aquí. Él estaba hablando acerca del testimonio y el poder de Dios en la vida de esta mujer y de este niño. Y dice, de repente se presentó y él le dice, ¿es cierto eso? Y la mujer le dice, claro que es cierto. ¿Y qué dice después? Y ella misma le contó la historia. ¿Tú te acuerdas de esta mujer que no podía hablar a principio de su historia? Ahora es una mujer que donde quiera que se para cuenta su historia, cuenta su testimonio. ¿Por qué? Porque dice, si yo te cuento mi historia, mis papeles, mi ciudadanía, mis hijos, mi situación económica, no es para que estuviera aquí, pero déjame contarte porque Dios utilizó mi reto, mi dificultad, mi angustia, mi dolor, mi confusión, todo eso. Dios lo utilizó y mira hoy dónde me trajo. Es un mundo diferente. Ella estaba en situaciones diferentes, pero hoy ella hablaba de esa manera porque le daba la gloria a Dios. Hoy ella podía testificar de la grandeza de Dios. Le testifica al rey y el rey le dice a uno de sus ayudantes, le dan las tierras, le dan por todos los años de cosechas que ella perdió. ¿Lo vieron ahí? Le dan la tierra, la mujer recupera todo lo que había perdido, inclusive el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. No le dio lo que tenía, le dio con intereses. Dios no te da lo que tú te mereces, Él te da lo que Él piensa que tú te mereces a través de su gracia y de su amor. ¿Qué estoy diciendo con esto? No te detengas a mitad de tu historia.
No te detengas a mitad de tu historia porque todavía Él no ha terminado. Hay un portal ahí donde solo Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Yo no sé dónde te encuentra hoy esta historia, pero me parece interesante porque algunos de nosotros podemos estar en la puerta, en ese lugar que no podemos hablar hoy. No podemos ni tan siquiera articular porque el dolor es tan grande y hemos tomado los sueños y los hemos metido al baúl de los recuerdos porque duele demasiado. Y a lo mejor tú estás aquí hoy en la audiencia y te ves muy bien y sonríes bien, pero por dentro ya no quieres soñar. Tu fe ha decaído, tu dolor es grande y no sabes cuál es la posibilidad, no sabes cómo salir de aquí. A lo mejor te encuentras en esa puerta. O a lo mejor estás en una crisis donde la confusión y la dificultad, estás atravesando ese pasillo, donde la confusión, la dificultad y el reto, no sabes qué decir porque lo que te encuentras es otro montón de gente confundida en el pasillo. O estás en ese portal donde estás frente al Rey, explicándole tu jornada y estás a punto de entrar en esa dimensión donde Dios dice, ¿sabes qué? No solo te voy a dar lo que habías perdido, te lo voy a dar bendecido y multiplicado. Te lo voy a dar restaurado y no va a ser como era antes, sino que va a ser lo que nunca tú jamás soñaste que iba a ser. Porque Dios es un Dios grande, Él es un Dios de promesa, Él es un Dios firme y Él es un Dios de propósito y Él es un Dios fiel y Él es un Dios de restauración y Él es tu respuesta y Él es tu roca, Él es tu alternativa, Él es tu guía, Él es tu sí, Él es tu sustento, Él es tu luz en medio de la oscuridad y en medio de la dificultad. Dios es Dios y Él es tu alfa y tu omega, tu principio y tu fin. Y cuando Él es tu principio y tu fin, tú puedes atravesar cualquier circunstancia agarradito de su mano, agarradito de su mano. Yo quiero invitarte hoy a ponerte de pie. Y ahí donde tú estás quiero orar por ti. Porque siento que hoy Dios está trayendo libertad en áreas de nuestras vidas donde necesitamos libertad. Hoy Dios está soplando vida en áreas donde nuestra fe está muerta. Hoy Dios nos está dando una palabra de ánimo. Hoy Dios nos está dando una palabra de recordatorio donde Él nos está dejando saber, te tengo en mis manos. Tu vida está en control. Tu vida no está fuera de control. Lo que han hecho, lo que te han hecho, las consecuencias, Él las va a utilizar para traer bendición a tu vida. Y los que han tratado de dañarte, Dios va a traer bendición. Bendición multiplicada. Señor, venimos delante de ti hoy dándote gracias por tu fortaleza, dándote gracias por tu guianza, dándote gracias porque tú eres un Dios que restaura. Tú ves cada lágrima que se está derramando hoy aquí. Tú ves cada corazón adolorido. Pero no solamente ves nuestro dolor, nuestra angustia y nuestras lágrimas, sino que también tú ves nuestro propósito, nuestro destino y nuestros sueños. Tú eres quien nos guías, tú eres quien nos liberta. Te pido que tú traigas sanidad, que tú traigas bendición, que tú traigas multiplicación, que tú traigas restauración a cada vida, cada matrimonio y cada familia. Que tu gracia, que tu fortaleza y que tu guianza esté sobre nosotros. Te damos gracias y creemos en ti por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.